momento. Muy bien, se va a comenzar a grabar la clase. ¿Me preguntabas? ¿Tú eres fisioterapia? Sí. Ok. Buenas tardes, doctor. Pregunta, ¿cómo se llama el permiso? Permítame un segundo. Ok. Buenas tardes. Pregunta, ¿cómo se llama el permiso para hacer las infiltraciones para las que no somos doctores ni enfermeras? Ok. No es un permiso propiamente. Recuerden que les había comentado, y esto es parte de la legalidad, que para que nosotros podamos, o para que más bien todos aquellos que, que estemos aplicando algo o estemos haciendo algo en la vida del aprendizaje, requerimos obligatoriamente una certificación, el cual me avala que yo tengo la facultad de poder hacer lo que estoy proponiendo. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un médico, todos aquellos tienen un título y una cédula. En este caso, nosotros estamos aprendiendo, o ustedes están aprendiendo una terapéutica en la cual emplea el uso de, de la terapia neural. Entonces, por ende, deben de obtener una certificación, el cual avale que ustedes están aprendiendo terapia neural. Ahora la pregunta sería, ¿qué entidad es la encargada de emitir los saberes o el aprendizaje? Es pregunta. Bueno, Secretaría de Educación Pública. COFEPRIS, ¿no? No, no, Pati, es Bueno. realmente, no hay nadie. COFEPRIS no es una entidad en educación. Ah, perdón. Ajá. COFEPRIS solo es una entidad de vigilancia. Ok. En este caso, la entidad en educación es Secretaría de Educación Pública. Y en México, por lo menos, no hay ninguna secretaría que esté por arriba de ella en cuanto a educación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para que tú puedas desarrollar y aplicar terapia neural, necesitas una certificación en educación. ¿Sí? ¿Quién te la va a emitir? La Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo? A través de alguna de las escuelas o a través de algunas entidades autónomas que estén certificadas para emitirlas. Por ejemplo, las universidades autónomas o los colegios que estén certificados ante la SEP para poder emitir todo este tipo de información. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta fue, esa es la respuesta de la terapia neural y cualquier otra diplomado terapéutica que queramos poner nosotros en nuestro consultorio. Ahora bien, me preguntas en caso de no ser enfermera o no ser médico, porque por descarte, los médicos y enfermeras, dentro de nuestro tira de materias, hay materias que se llaman procedimientos quirúrgicos y todo eso, entonces eso implica que estamos facultados para poder hacer procedimientos de inyecciones y todo esto. Ustedes entonces tendrían que sacar una certificación de la Secretaría de Educación Pública en la cual me avale el hecho de que yo puedo aplicar inyecciones o infiltraciones. Vuelvo a repetir, si llega a COFEPRIS y te dicen, no, es que tú eres fisioterapeuta, por ejemplo, así dice ¿sí?
y dice, ah, sí, sí soy fisioterapeuta, pero tomé un diplomado, tomé una capacitación, aquí está mi certificado de la Secretaría de Educación Pública que dice que estoy facultada para poder llevar a cabo procedimientos de infiltraciones, inyecciones cutáneas, subcutáneas y todo este tipo de cosas. Entonces, así se llama el certificado que emite, en este caso, la SEP de infiltraciones cutáneas y subcutáneas. Para el resto que son médicos o enfermeras, solo necesitan la certificación de SEP que se llama terapia neural. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo vean, aquí tengo algunos que acabo de obtener. Tengo, por ejemplo, aquí uno, ustedes lo alcanzan a ver. Aquí está el logo de la SEP. Hay un código de barras. Y en este caso yo estoy avalado para poder trabajar con medicina regenerativa. Hablando de células, hablando de plasma, hablando de otras cosas. ¿Podría llegar a ser, podría llegar COFEPRIS y quererme sancionar por alguna cuestión? Pues sí, por supuesto. Pero no propiamente porque lo puedo hacer. ¿Por qué me podría sancionar? Porque no tengo una licencia sanitaria, en este caso en medicina regenerativa. Ustedes en terapia neural no necesitan licencia sanitaria, solo necesitan aviso de funcionamiento. Eso es lo que se ve en la clase de legalidad. Sí, Violeta, SEP, siempre la SEP debe de estar. ¿De acuerdo? Tanto al campo. Entonces, por ejemplo, al terminar el curso o el diplomado, vamos a tener la oportunidad de que la misma escuela pueda darnos por medio de la Secretaría de Educación Pública la certificación. Exactamente. Es algo que deben que vamos a tener, que ustedes tienen la probabilidad de darle esas certificaciones. ¿Sí? ¿Alguna otra duda tocante a ese tema? ¿Nadie más? Bueno, vamos entonces a comenzar ya con lo que es la presentación. En este caso nos toca ver pues algo que está en relación directa con lo que nosotros aplicamos. Y por supuesto siempre tiene el estímulo que vamos a provocar para poder tener este tipo de función. ¿Qué estimulamos propiamente entonces nosotros al poner terapia neural? ¿Qué parte del cuerpo estimulamos o qué zonas del cuerpo o qué es lo que estimulamos al poner la terapia neural? Sistema nervioso. Exactamente. Entonces, pues tenemos que ver acerca del sistema nervioso. Traté de ¿cómo se dice? De comprimirlo lo más que se pudo. Vamos a ver entonces, ¿qué es el sistema? No, básicamente lo que nos interesa y lo que debemos de entender es que nosotros vamos a ver el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de Speransky, Rieke, Tischinger,
Pavlov, todos ellos hablaban del vegetativo. Entonces, propiamente, pues es el sistema nervioso autónomo. Es aquel sistema nervioso que se va a encargar propiamente de recibir la información del medio externo o del medio interno y enviar una respuesta propiamente. Esta respuesta va a enviarla hacia los músculos, hacia las glándulas, hacia los vasos, y la función del sistema nervioso son involuntarias, por eso se llama autónomo, por eso se le conoce como sistema nervioso autónomo. Este está compuesto por parte del hipotálamo, tallo cerebral y la médula, que es parte de lo que nosotros comprende el sistema nervioso. Dentro de las funciones generales del sistema nervioso es la parte de controlar grandes funciones o diversas funciones, tanto viscerales del organismo y sus funciones de mantener la homeostasis. Esta es una función muy compleja, el mantener la homeostasis del organismo en respuesta tanto a las alteraciones del medio interno como a las de los estímulos exteriores, llegando virtualmente a todas las partes del organismo, afectando directamente o indirectamente a todos los organismos del sistema. Esto quiere decir que si el sistema nervioso está implicado pues se ve amenazado propiamente, tiene la capacidad de modificar tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria, como la temperatura, para poderse adaptar. Va a tener un control parcial sobre la tensión arterial, la motilidad y las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga urinaria, también encargado de la sudoración, la temperatura corporal, la regulación del músculo cardíaco, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, del músculo liso a través de los intestinos y muchas otras funciones viscerales del organismo. Ese es propiamente entonces lo que se encarga el sistema nervioso. Y aquí entonces, ¿por qué el sistema nervioso tiene la capacidad y tiene una característica importante de poder de poder responder con una rapidez? Estamos hablando que de 3 a 5 segundos puede duplicar la frecuencia cardíaca y de 10 a 15 segundos puede aumentar o disminuir o más bien modificar la tensión arterial. Por eso cuando nosotros estimulamos propiamente el sistema nervioso, pues vamos a tener un efecto de tipo ya sea de acuerdo a las funciones que comprende el sistema nervioso, de acuerdo a las características que entran en función de acuerdo a este sistema. Dentro de las funciones simpáticas, entonces ya estamos hablando que el sistema nervioso se va a dividir en dos grandes vertientes. El sistema nervioso autónomo propiamente. ¿Cuáles son? Simpático y parasimpático. Exactamente, es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Que esto propiamente pues tienen funciones. La función simpática son los efectos más importantes del sistema nervioso simpático. Estos están relacionados con la circulación y la respiración. Va a haber una estimulación adrenérgica que va a producir un aumento del gasto cardíaco, así como una broncodilatación. Se inhiben las secreciones gastrointestinales y se estimula el metabolismo en general. Esta es una de las funciones. También otras de las funciones del sistema nervioso simpático, juega un papel importante en la preservación del organismo, ya que ocasiona de forma rápida y muy efectiva una respuesta a estimulaciones exteriores. Estas estimulaciones exteriores que pueden estar implicadas en la amenaza de la integridad del individuo. Diríamos que como yo lo he aprendido y como lo aprendí, que el sistema nervioso simpático nos prepara para la lucha. Estas son las funciones simpáticas. Y el contrario, que es el sistema nervioso parasimpático. Las funciones del sistema nervioso parasimpático propiamente están orientadas al contrario del sistema nervioso simpático. Estas están orientadas a la conservación de la energía.
Entonces, este me va a hacer que yo conserve la energía propiamente. Entonces, la estimulación del sistema nervioso parasimpático produce una disminución de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de conducción auriculoventricular y origina una constricción del músculo liso con afecciones bronquiales, miosis, entre otras. Los signos de descarga parasimpáticos son náuseas, vómito, movimientos intestinales, enuresis, defecación y también origina un aumento de las secreciones. Entonces, propiamente, se dice que este sistema nervioso en este apartado me prepara para la huida. Así es como yo los aprendí. Tal vez algunos tengan algún otro concepto, pero me dice que el simpático hay entonces una secreción de algunos neurotransmisores y hormonas que me van a preparar para pelear, mientras que otro que me va a preparar para poder huir, ¿no? O poderme evitar ese tipo de conflictos. Es muy importante porque en ocasiones, las respuestas, en ocasiones las respuestas fisiológicas que va a haber, por ejemplo, en qué momentos podríamos nosotros de la vida o de las situaciones o de los eventos vividos, nosotros nos encontramos que está el sistema nervioso parasimpático, se activa. ¿Alguien me podría decir cuándo creen ustedes que se activa el sistema nervioso parasimpático? Bueno, yo sabía que el sistema simpático precisamente era para pelea y fuga y el parasimpático para anidación y procreación. O sea, yo no veía al parasimpático como huida, porque pues no, de hecho es el simpático el que te ayuda a que el flujo sanguíneo vaya hacia los músculos para correr y para salir corriendo. En cambio, el parasimpático es la anidación, los animales que van a hibernar o los que se preparan para la procreación, en el postprandio inmediato, para la digestión y todo esto, el parasimpático es para lo que funciona y el simpático es para el estado de alerta. Ok. Sí, sí, por supuesto, es parte de lo que hace, solo que así me lo enseñó el neurólogo que nos dio esa parte y me quedé con esa importancia. A lo que me refiero, doctora, es que en qué momentos nosotros nos encontramos que el parasimpático está participando. Sí, por supuesto que es en la invernación y para la procreación, pero hay un momento donde yo estimulo el parasimpático o se estimula el parasimpático en algunas situaciones de vida. Después de comer, en la digestión, tan simple como eso, la defecación, como usted lo dijo también, ¿no? El parasimpático se activa en todas estas partes. Y de hecho son complementarios. Por ejemplo, en la procreación, el simpático produce la erección y el parasimpático la eyaculación. Entonces, pues se complementan ahí. Exactamente, sí, sí, muy atinado el comentario. Una de las situaciones donde podemos encontrarnos también la parte del parasimpático que se expresa es cuando alguien se asusta y se defeca. O cuando se orina. Esta es una estimulación directa del parasimpático y por las condiciones que tiene. Entonces nosotros encontraríamos que dentro de las divisiones importantes que tiene el sistema nervioso, principalmente tienen dos importancias, o normalmente en neurología se definen de esta forma. ¿Y cuál sería entonces la diferencia que nos encontramos en el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, en esta diapositiva? De hecho, es como se definen en medicina. Perdón, repite la pregunta, doctor. Claro que sí. En esta diapositiva es una de las definiciones que nosotros nos encontramos con el sistema nervioso propiamente simpático y parasimpático. Aquí podemos definirlos y preguntaría cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Pregunta anatómica? ¿Sí? Pues bueno, obviamente la salida, ¿no? La salida de los nervios, ¿verdad? Y donde se encuentran
El simpático es para ganglionar, ¿verdad? Y el parasimpático, ¿verdad? Solamente son los pares craneales y luego hasta el final, ¿no? Nervio vago, ¿no? Baja por ahí. Ajá. Y en cambio, los simpáticos siempre bajan por la cadena paraganglionar, paravertebral. Entonces, como definición, hablaríamos que el sistema nervioso simpático es toracolumbar y el parasimpático es cráneo sacro. Sí, por las salidas, sí. Exactamente, es por las salidas. Entonces, vean aquí, como mencionó, que son paraganglionares, estamos hablando de, bueno, más bien, iban a tener todas las raíces a partir de la región torácica y lumbar, por eso se llama toracolumbar. Y el ganglio, en el caso del parasimpático, se llaman cráneo, que propiamente provienen todos los que son los pares craneales, y el sacro. Por eso se llaman cráneo sacro y toracolumbar. Esa sería la diferencia, porque si yo reviso, pues básicamente son las mismas funciones, van a llegar al mismo lado. Solo que las respuestas van a ser diferentes en algunas zonas, mucho más rápidas en algunas zonas, y van a estar controladas. Por ejemplo, mencionó la doctora que uno de los nervios importantes en la parte parasimpática es el nervio vago. Es el por qué cuando nosotros estimulamos de tal forma el nervio vago, ¿cuál va a ser la respuesta que vamos a obtener? Depende de la estimulación, por ejemplo, si es faringe, pues vamos a tener el efecto nauseoso, también controla la frecuencia cardíaca, digestión, o sea, podemos tener todo ese tipo de... Y cuando lo ¿no? estimulo con una aguja por fuera, a través de una aplicación, ¿Qué parte? ¿Qué ganglio? el vago, al ser función parasimpática. O sea, va a estimular. Y la respuesta va a ser Una ¿qué? respuesta Vagal, ¿no? vagal, ¿sí? Y entonces tenemos un efecto vasovagal. El paciente Ajá. puede llegar a desmayarse o perder la conciencia. Es parasimpático. Eso es una respuesta parasimpática. Sí. Esto quiere decir entonces que cuando ustedes aplican terapia neural o aplican otro tipo de situaciones, pueden llegar a estimular el nervio vago de tal forma que les dé una respuesta vasovagal. Esta respuesta vasovagal puede ir desde, como había comentado, desde el efecto nauseoso, vómito, defecación, o simplemente se va a proteger el sistema nervioso llevando a un desmayo rápido. Aquí la gran importancia, y como se los he comentado, es que el paciente que ustedes le aplican terapia neural o que le aplican cualquier otro tipo de terapéuticas, porque en cualquier modo, en cualquier momento yo puedo llegar a estimular de tal forma al sistema nervioso que me dé un efecto vasovagal, que el paciente debe estar siempre con postprandio mínimo de 1 hora, más bien de 1 hora. ¿Por qué? Porque para que el sistema nervioso o el cerebro se reinicie y comience sus funciones después de que dio el efecto vasovagal, necesita de glucosa. Esa glucosa que la va a obtener a través del metabolismo de los alimentos. Cuando el paciente me da un efecto vasovagal por una estimulación del parasimpático, entonces lo único que tengo que hacer es acostarlo y poner en posición de Trendelenburg para que comience a reactivarse todo este tipo de las funciones. Propiamente, el nervio vago, yo he leído bibliografías en el cual se no han encontrado hasta el recto. No sé el resto de ustedes dónde han leído sus bibliografías y han encontrado incidencia del nervio vago. ¿Alguien quiere compartir? Ok. Entonces, pues continuando. La función propiamente del sistema nervioso autónomo es la organización del sistema nervioso
ya que no existe un centro bien definido puramente central del sistema nervioso, donde se lleva a cabo todo este tipo de funciones, porque todos se van a dividir en ciertas zonas del sistema nervioso autónomo. La integración de la actividad del sistema nervioso autónomo puede ocurrir a todos los niveles del eje cerebroespinal. La activación eferente puede ser iniciada a nivel de la médula espinal, tronco encefálico e hipotálamo. Si ustedes recuerdan, cuando también aquí hablaríamos un poco de las vías del dolor. Las vías del dolor y la teoría de la puerta de entrada, como me dice que llega un estímulo a la médula ósea, se diferencia, se ve si puede o no tener una respuesta, se decusa la información o sube la información y esto va a estar ahí. Entonces, por eso no hay una definición propiamente de cómo se lleva a cabo el centro de todos. Está dividido en cada una de las funciones del sistema nervioso, o más bien de lo que conforma el sistema nervioso. Doctor, Adelante. una pregunta. ¿No se podría dividir también el sistema nervioso en sistema nervioso central y periférico? Y a su vez el periférico, la división sensorial o información del sistema nervioso central, la somática o consciente, que es para el sistema, la división somática de los nervios. Hablando del cráneo, hemos hablado del cráneo, de los nervios craneales y también de los nervios raquídeos de la columna, espinales. Y la división autónoma, que es ya propiamente el sistema nervioso neurovegetativo. Sí, de hecho para su estudio, propiamente el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central, ¿sí? Autónomo, y en un sistema nervioso periférico, que está dado a través de los nervios periféricos con funciones sensitivas y motores. En el caso del nervio central, como el autónomo, que habíamos mencionado, que es el propiamente simpático y parasimpático. Según la bibliografía y las teorías que estamos implicando en terapia neural, para la terapia neural propiamente no nos importa dividir el sistema nervioso en periférico y central, porque es la estimulación propiamente del sistema nervioso. Vuelvo a repetir, para su estudio en medicina sí se divide, es de gran importancia dividirlo. Aparte es todo un semestre en sistema nervioso, bueno, es un año, yo llevo un año de neuro, en el cual nos explican todas estas partes. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Entonces, las funciones ya les había comentado. El principal centro localizado está en el hipotálamo, ya que tiene unas funciones de gran importancia. Las funciones del sistema nervioso simpático están controladas por el núcleo postlateral del hipotálamo. La estimulación de este núcleo resulta en una descarga masiva del sistema simpático. Las funciones del sistema nervioso parasimpático están controladas por el núcleos medios y parte anterior del hipotálamo. Entonces, por eso, como había comentado, realmente no se ha definido como tal, pero lo más cercano a estos centros de mando es el hipotálamo. Por eso algunos años, yo recuerdo cuando yo estudié medicina, hablaban de que la glándula madre estaba controlada por la hipófisis y después que dijeron que no, que era el hipotálamo, pero es por estas funciones que está cumpliendo. Aquí tenemos una imagen como propiamente todo está controlado a través de todo lo que es el sistema nervioso. Todo lo que es el sistema nervioso central. Cómo van a enviar los estímulos del hipotálamo, corteza, sistema límbico, y va a haber una respuesta de tal forma, tanto efectora de los órganos, sensorial cuando entra y ya sea motora o simpática cuando sale. Puede ser parasimpática o puede ser simpática de acuerdo a las necesidades. Esto me va a llevar entonces dentro de las otras funciones que tiene el sistema nervioso es el autónomo, es la regulación de la temperatura, ya que esta depende propiamente del núcleo anterior del hipotálamo.
Volvemos a lo mismo, es de gran importancia el hipotálamo. El núcleo supraóptico del hipotálamo está relacionado con la regulación del metabolismo del agua y está anatómica y funcionalmente unidos a la hipófisis posterior para este centro del control del agua. Hablaríamos del sistema de aldosterona y todo lo que lleva para controlar la cantidad de líquidos en el cuerpo. Esta conexión también entra en la neurohipófisis, que es otra de las estructuras importantes, ya se los había mencionado hace un rato, dentro de estas funciones de la neurohipófisis. El hipotálamo y el centro del sistema nervioso autónomo van a afectar de tal forma, la afección no es dañina, sino hablaríamos que van a influenciar al riñón a través de la hormona antidiurética. Esto quiere decir que me va a llevar el control a largo plazo de la tensión arterial también, porque está relacionado con el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal para el manejo de los líquidos. Y hablaríamos entonces que aquí entraría un eje que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el manejo de la tensión arterial y también el manejo de los líquidos a través de la hormona antidiurética. Entonces están relacionados estas reacciones físicas a las emociones y al estrés, el sueño y los reflejos sexuales están comandados por la neurohipófisis y el hipotálamo. En el tronco encefálico y las amígdalas cerebrales están localizados los centros de la respuesta aguda del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que es otra de las estructuras que también se van a encargar de dar una respuesta a los estímulos del sistema nervioso. Nosotros cuando vimos psiconeuroendocrinología también nos dimos cuenta que es una de esas estructuras mencionadas aquí, cumplen con funciones no solo de cerebrales o no solo de respuestas del sistema nervioso, sino también tienen otra función. ¿Cuál sería? ¿Y alguien me las puede decir? Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Están dejándolos prendidos y están se escuchando otro tipo de situación. Gracias. ¿Alguien quiere participar? Por favor, repite la pregunta, doctor. Claro que sí. En este párrafo estamos hablando de dos estructuras importantes que se encargan de los centros de la respuesta del sistema nervioso autónomo. Pero cuando nosotros vimos psicoinmunoendocrinología, una de estas estructuras que aparece aquí no solo se encarga de esas funciones del sistema nervioso, tienen otra función en relación a esto. ¿Alguien me puede decir cuál de las dos es y cuál era la función propiamente que está en relación con este tema? Sí. No me acuerdo. ¿Nadie? Las amígdalas. Las amígdalas cerebelosas, ¿qué función tenían en psiconeuroinmunoendocrinología? Una respuesta reactiva a las emociones. Exactamente, una respuesta reactiva a las emociones. Habíamos hablado que se encargaba de la parte primitiva, ¿sí? Entonces no solo son respuestas del sistema nervioso, no solo se encarga de esas funciones, también responde a centros del recuerdo y respuestas primitivas y todo esto que está de gran importancia. Por eso cuando yo pongo a través de alguna de las aplicaciones de terapia neural, las conocidas como las coronas o también la estimulación del sistema nervioso, puedo llegar a tener como respuesta, voy a tener como respuesta, pues esto precisamente también a través de un estímulo del sistema nervioso, puedo llegar a tener este tipo de situaciones. En conjunto integral, los ajustes hemodinámicos también se van momentos y mantienen
automaticidad de las ventilaciones también se van a encargar de estas funciones, estas dos grandes estructuras de gran importancia. Se van a las integraciones de los impulsos aferentes y eferentes responsables por la actividad del sistema nervioso autónomo, siendo la resistencia vascular periférica y por tanto la tensión arterial y los resultados del tono. También es parte de lo que se va a encargar la función del sistema nervioso. Esta actividad basal del sistema nervioso autónomo mantiene a los órganos y viscerales en un estado de actividad interna o de homeostasis interna, que pueden aumentar o disminuir de acuerdo al estímulo, ya sea del simpático o del parasimpático. El núcleo del tracto solitario, también que está localizado en la médula, es la zona donde llega la información de los quimio y de los vasoreceptores a través de los nervios glosofaringeos y vagos. Entonces, por eso, cuando yo estimulo a los quimio y vasoreceptores, puedo yo llegar a tener un efecto vasovagal. Cuando estimulo el nervio glosofaringeo, puede llegar a tener un efecto vasovagal o una respuesta vasovagal. Vuelvo a repetir, por eso cuando ustedes aplican terapia neural, o aplican acupuntura, o aplican otro tipo de situaciones, pueden llegar a presentarse con un efecto vasovagal, pero este es por vínculo tan estrecho que tiene el tracto solitario, el núcleo del tracto solitario, que se encuentra en la médula espinal. ¿Sí? Y nosotros entonces aquí tenemos de nuevo otra imagen donde también está más ilustrada la respuesta del sistema nervioso, en el cual me encuentro que a partir de T1 hasta L2 encuentro los nervios de la parte simpática y a través de los pares craneales y los segmentos sacros me voy a encontrar las funciones parasimpáticas. ¿De acuerdo? Es el por qué una respuesta parasimpática, cuando alguien se espanta o cuando ustedes estimulan de tal forma el parasimpático, pueden llegar a vaciarse el intestino o vaciarse la vejiga. Esto me pasó hace como 2 meses. Un paciente, en una de las clases, más bien no es propiamente un paciente, sino en una de las clases que se llevan a cabo en la escuela, de algunos de los diplomados que se imparten, el paciente tuvo un efecto vasovagal. Y porque le estaban haciendo un tatuaje, ¿sí? Estimularon de tal forma los vasoreceptores que la respuesta del paciente, ¿cuál fue? ¿O cuál creen que fue? Vale, En la vejiga, ¿no? hipotimia. A ver, uno por uno, porque escuché muchas voces y no entendí ninguna. El vaciado de vejiga e intestino. Ajá. Ajá, ¿qué más? Ajá, sí está bien. Don Carlos iba a decir algo. No. Doctor Diego. Sí, de pronto que tuvo un efecto de peristalsis, se aumentó, no sé, profe. El paciente, cuando a mí me hablaron, como ya saben que soy el coordinador médico, me hablaron y fui a ver al paciente. Estaba desmayado y se había defecado y se había orinado. Y entonces entraron en crisis, porque pues realmente los tatuadores, digo, sin el afán de ofender a nadie, creo que no están capacitados para poder responder o son pocos los que están capacitados para poder obtener y presentarse a una respuesta vasovagal, ¿no? Dar una respuesta propiamente cuando hay una estimulación del vago. Sí. Entonces, ¿qué procedía en este paciente? Y estamos hablando de estímulo a través de solo la dermis con la aguja, porque yo le pregunté al paciente, ¿es la primera vez que te haces uno? No, cuando lo vi traía varios tatuajes. Cuando me comenzó a entrar en sí. Pero propiamente entonces le dio un efecto vasovagal por estimulación de estas estructuras. Y entonces, ¿qué procedía a hacer?
Me imagino que masaje de ojos, masaje carotidio, una toalla frísima en la cara, Trendelenburg, no sé, ¿qué más? Sí, O en todo lo que está mencionó, doctor, solo que hay que ver el factor. Se puso en posición de Trendelenburg. El paciente comenzó como a estar entre sí recuperaba y no se recuperaba. Y pues dentro de la pregunta que le hice a su tatuadora es si la pregunta que le hice a la persona que lo estaba tatuando es si había consumido alimentos el paciente. Y me dijo, no, es que llegó desde las 10 de la mañana y no desayunó. Y la hora que le estaban haciendo el tatuaje y el paciente se desmayó eran las 4:30 de la tarde. Llevaba cuántas horas el paciente de postprandio y pues el paciente era muy delgado, se veía que no tenía una muy buena alimentación y costó mucho trabajo sacarlo de esta situación. ¿Sí? Sí. Doctor, la causa del desmayo, hipoglicemia, lo más seguro, ¿no? Una ¿Mande? hipoglicemia, me imagino, profe, ¿no? Porque si fue Sí. difícil de sacarlo de allí, todo da como si hubiera llegado pues a una hipoglicemia, pues las características. ¿Cómo fue, profe? Cuéntanos. Fue una hipoglicemia porque el paciente lo que tuvo fue los datos característicos de una hipoglicemia. ¿Cuáles son? Hiperhidrosis. El mareo, desvanecimiento, Ajá. pérdida de energía, en ocasiones hay cefaleas, Sí. piroerección. Exactamente, pero aquí es correcto. Solo lo que lo vimos a primera instancia fue la hiperhidrosis y el paciente estaba frío. Al tocarlo estaba sudando porque literalmente mojó la camisa que tenía, la camiseta, y estaba sudando y estaba frío. Entonces dije, este paciente tiene hipoglicemia. Y aparte Profe, una característica de eso es lo que estás diciendo, más que la piel se siente pegajosa. Es extraño. Pero un paciente que tiene esa hipoglicemia es como dices, se siente fría, está sudoroso, la diaforesis, pero también cuando uno toca las manos, se sienten pegajosas. Ok, perfecto. Es un dato que yo no había tomado en cuenta, pero qué bueno que me lo dice para determinarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el paciente tuvimos más problema que de lo normal cuando nosotros damos o cuando se estimula de tal forma y da un efecto vasovagal. Porque un efecto vasovagal se desconecta el sistema nervioso, se protege y a los 4 o 5 minutos se comienza a reconectar y recuperar todas las funciones y al cabo de 10 minutos el paciente ya está tranquilo. Pero cuando se combina con una hipoglicemia, ahí sí hay situaciones más difíciles de poderlo sacar. ¿De acuerdo? Entonces, Podría haber hasta muerto, profe, ¿sí o no? claro, sí, no, yo estaba espantadísimo porque no reaccionaba, llevaba ya casi 10 minutos y no reaccionaba. En ese momento, porque estaba, a mí me avisaron como a los 7 minutos que estaba desmayado el paciente. Llegué, pregunté cuánto tiempo lleva, me dicen lleva como 5 o 6 minutos, entonces hablo enfermería, código rojo. En cuanto lo estaba canalizando, comenzó a querer reaccionar el paciente porque les dije pónganlo en esta posición, comenzó a reaccionar el paciente y yo ya estaba canalizando y metiendo glucosa al 50%. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, es de gran importancia y como dice el doctor Diego, el paciente puede llegar a morir. Es importante para que se recupere el sistema nervioso, debe de haber glucosa. Adelante, doctor Raúl. Sí, mire qué situación, sí es muy grave. Un paciente con hipoglicemia, lo primero ¿cómo saber que es hipoglicemia, verdad? Porque o es un reflejo que tuvo al procedimiento que le estaban haciendo. Entonces, pues un dextroxis, checar el nivel de azúcar, porque de eso depende en mucho el tratamiento, de cuánto de glucosa, al 50% se va a introducir por vía intravenosa. La venoclisis es indispensable, 100% es necesario tener una vía permeable, una vena permeable. Y si pasa mucho tiempo, el azúcar
va bajando más, va haciendo más hipoglicemia, convulsionan los pacientes y claro que hay un paro respiratorio y después un paro cardíaco y termina en fallecimiento si no se hace una buena detección al momento, ¿verdad? Como aplicando glucosa y todo eso. Sí, claro. Es importante, sí, y es correcto, gracias por el apunte. Sí, al paciente se le realizó la medición de la glucosa. Antes utilizábamos Dextroxis, ahora ya está muy común que casi en todas las casas hay un glucómetro. Lo que yo estaba pidiendo, otra de las enfermeras estaba tomando glucosa y resulta que sí, el paciente traía una glucosa de 40. ¿Sí? Profe, tú 40. preguntaste qué medicamento podía estar tomando, porque recordemos que la primera causa de hipoglicemia son los medicamentos. No estaba tomando nada, doctor, solo llegó ahí porque quería un tatuaje, es un joven de 19 años. Un ayuno brutal, entonces, de pronto. Sí, ustedes sabemos aquí, y digo, yo creo que la mayoría somos por arriba de los 25 años, sabemos que hoy en día, las nuevas generaciones tienen, bueno, por lo menos aquí en México tienen una pésima alimentación. Ujú. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, mi mamá no me dejaba salir de mi casa si no desayunaba perfectamente. Y ahora les dan dinero para que ver que desayunan en la escuela o dejan dinero para que se compren una pizza o se compren tacos o hamburguesas. O sea, ha cambiado completamente y este chico, pues la pregunta fue, cuando ya se recuperó, ¿qué fue lo que desayunaste? Y me dijo, nada. Y entonces enseguida le dije al tatuador, es que no puedes tatuar si no hiciste anamnesis de tu paciente en cómo viene en estado en todos los rubros, porque esto te va a pasar y no vas a saber qué responder o qué vas a hacer en tu consultorio. Más bien en tu consultorio, sino en tu cabina, porque es una cabina de tatuadores. Esto ad hoc que estoy estimulando de tal forma el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Sí respondí la pregunta? Sí. Ok. Bueno, entonces, regresando, vuelvo a repetir. Entonces, cualquier estímulo que yo genere, voy a tener de tal forma una respuesta del sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. De tal forma que no sé si va a ser por la vía simpática o por la vía parasimpática. Pero de tal forma voy a estimularlo. Nosotros hablábamos de una teoría de la metámera. La teoría de la metámera, que la vamos a ver un poco más adelante, me habla de que es a partir de una raíz nerviosa se van a formar varias, diríamos, varios niveles de estimulación o varios niveles de inervación que viene comprendidos en el dermatoma, miotoma, osteotoma, viscerotoma, esclerotoma. Estos entonces, al poner yo terapia neural en la piel, a pesar de que sea una pápula, puedo llegar a tener una respuesta de este tipo y poder alterar de tal forma o estimular de tal forma hasta el sistema cardíaco y tener un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca o sistema respiratorio, aumento o disminución de la frecuencia respiratoria. Caray, está muy llena disculpen, está muy llena esta diapositiva. Entonces, propiamente, entonces, el sistema nervioso autónomo periférico es el motor o es el componente del componente motor eferente del sistema nervioso autónomo, que quiere decir que es el que va a dar la respuesta ya propiamente a un estímulo sensitivo. Entró el estímulo sensitivo y va a haber una respuesta de tipo motora. Por ejemplo, cuando alguien se quema el dedo, va a haber una respuesta de tipo, primero va a haber un estímulo sensitivo y una respuesta de tipo motora. Y esto va a estar determinado a las capas y a las características de la piel
o de los segmentos que se vieron implicados en la lesión. Puede ser rápida o puede ser lenta, porque nosotros a través del estímulo del sistema nervioso tenemos vías de conducción rápida y vías de conducción lenta. Esto entonces sería el sistema periférico y a través de estos comandados, por supuesto, por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, esto es autónomo. Se dice que en algunas ocasiones algunas personas han llegado a controlar la respuesta del simpático y parasimpático a través de la meditación. A través de la meditación hay pacientes, más bien hay personas que han llegado a controlar la respuesta del simpático y parasimpático a pesar de que se diga que es autónomo. No sé, yo todavía lo dudo. Alguien me podría, no sé, doctores, ustedes están, ¿creen que sí o creen que no? Lo dudan. Profe, disculpe, es que aquí está lloviendo muy duro, entonces a veces no escucho bien. ¿Me puedes, por favor, repetir? Comento, doctor, que hay algunas personas que se dicen que han llegado a controlar la respuesta del sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, ya sea respuesta parasimpática o respuesta simpática a través de la meditación. Yo comento que yo dudo esa respuesta, pero no sé, ustedes se han visto, conocen a alguien que realmente sí tenga esa facilidad. Doctor, Adelante, doctor Carlos. yo creo que sí influye el estado meditativo profundo. Influye porque está realmente el estado meditativo profundo conectado al sistema nervioso. Profe, pero yo creo que debe haber Y una voluntad. hay una relajación profunda, ¿no? Una relajación profunda que puede estar relacionada con el sistema nervioso parasimpático. En esa Pero creo relajación. que debe haber voluntad, porque la meditación como tal no puede hacer nada. La meditación es conciencia, ¿sí? Uno se puede relajar, pero no puede hacer lo imposible, bajar la frecuencia cardíaca a 40, respirar 2 veces por minuto. Eso es a lo que se refiere el profe. Por ejemplo, bajar el pulso a casi 10, imperceptible, 0. Hablan, por ejemplo, los ninjas, o en la CIA veía pues unos documentales que habían personas que hacían eso, pues que se infiltraban y que tienen el poder de bajar el pulso hasta 10 o imperceptible. Y en las películas de ninjas, pero Sí, yo le decía, doctor, porque, bueno, en la meditación profunda no interviene la voluntad, no interviene, es realmente un desconectarse de todo, ¿no? Incluso Okay. de la voluntad. Ok, ese es muy importante. Y esto va ad hoc porque tenemos aquí el sistema nervioso, ¿no? Que en teoría, bueno, no en teoría, sino se ha comprobado propiamente que es autónomo, que es propiamente siempre responde a estímulos fuera de que nosotros lo podamos manipular. Como comenta el doctor Diego, el doctor Carlos, a través de la parte de la meditación, ¿no? A través de los ninjas, o como también lo he escuchado, de los monjes que se queda en estado de momificación. Yo dudo mucho, pero bueno, doctor Carlos quería comentar, doctor Raúl quería comentar algo. Sí, la respuesta se me hace complicada, pero a mi forma de pensar siento que no, que yo pensaría que es casi imposible controlar el sistema autónomo por la meditación, vaya, que pienso que no. exacto, porque ahí está la clave. Uno no quiere controlar, necesitaría controlar. Y la meditación es no control. Por eso sería, por medio de la meditación, no creo, debería haber una técnica, si existe, donde la persona lo controle por alguna técnica. O que al menos que lo haga para ese fin. Mientras que la meditación no tiene ningún fin. Ok. Bueno, entonces, pues entraríamos en controversia, ¿no? Como siempre ha sido la medicina. La mitad dice, adelante. Sí, gracias. Pues yo les puedo comentar mi experiencia. Ajá. Yo he practicado meditación
bastante profunda. Para llegar a la práctica, estuve 11 días completamente aislada, practicando únicamente la meditación y dando los tiempos para descansar, para dormir y para comer muy ligero. Es un tipo de meditación vipassana, es el tiempo de Buda, y pues ahí yo sí noté que sí se puede bajar toda la frecuencia cardíaca, se pueden hacer muchos cambios, incluso después de salir de esos 11 días, hay como un proceso de rejuvenecimiento muy importante en cuestión de órganos, como de unos 5 años. Y sí se puede bajar la frecuencia cardíaca. Efectivamente, la meditación es una observación nada más, no se controla nada, pero sí se observa la respiración. Y ya después de la práctica van bajando el nivel de pensamientos que normalmente tenemos, que son muchos, y nada más nos quedamos en ese momento en el que estamos, en el aquí y en el ahora. Y entonces sí, yo llegué a percibir muchas veces que mi respiración era casi nula, como si yo estuviera dormida o menos. Ok, pero en Sí ese se caso, baja la respiración. Estoy de ok, acuerdo, Lili, doctor. lo que comentamos es si notaste o, bueno, esa era tu percepción, si realmente alguien midió la frecuencia respiratoria fuera de ti, porque en teoría al estar en ese estado tendríamos que ser imperceptibles, porque de hecho es vacía tu mente, vacía la mente y concéntrate nada más en lo que está en tu cuerpo. Si notaron que había disminuido realmente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Sí, tanto como medirla, ¿no? Pero sí se sabe que se llega a las ondas alfa en la meditación. No sé cuánto mide la onda O sea, alfa. lo seguro es que no pasaste lo óptimo ni de lo anormal ni de lo inhumano No, en la meditación. O sea, la meditación es salud, es vida, ajá. es ser vida. Entonces, tu frecuencia cardíaca, todo debe ser normal. Si la bajas, estarías enferma. Ya entrarías, la No, meditación sería una enfermedad y no lo es. pero sí baja bastante. O sea, yo percibí que mis respiraciones eran muy chiquitas. O sea, no como una inhalación que dura más segundos y una exhalación normal cuando uno está en movimiento, sino llega a ser muy cortita, así como, bueno, en ese tiempo yo pensaba así como las tortugas, ¿no? Que respiran debajo del agua y ocupan muy poco oxígeno para hacer esa combustión. Ok. Entonces, así muy chiquito. Las Podríamos respiraciones entrar. Mi respeto es porque Vipassana es de lo más duro que hay para meditar. Mi respeto, mi doctora. O, ¿cómo es que te llamas? Lilian. Esther, felicidades. Sí, entonces sí es complicado, pero es pura práctica y la verdad es que pues todos podríamos hacerlo si nos dedicamos así, ¿verdad? Como el primer curso es de 11 días, sin contacto alguno. Ok, entonces pues podríamos entrar en una controversia grande, si se puede o no se puede estimular de tal forma el sistema nervioso autónomo. Aquí vuelvo a repetir, yo se los dije de principio y sigo diciendo lo mismo, no estoy poniendo en tela de juicio lo que Lilian, la doctora, comentó, sino estoy diciendo que desde mi perspectiva, para que yo pudiera entenderlo, necesitaría tomar estudios y eso, soy un poco, diría una doctora amiga mía internista, sé que hasta que no lo vea no lo cree, o hasta que no ¿Y lo cómo mida pudiera no lo cree. medirlo, maestro? O sea, ya estando en ese estado, que No, alguien más lo es mida, que porque uno no se mueve. exactamente, alguien más lo va a medir porque yo no voy a hacer, si yo estoy percibiendo todavía mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia respiratoria, que sí que no estoy en un estado de meditación absoluta. Exacto. Cuando yo estoy en estado de meditación absoluta, no siento, no percibo, simplemente estoy ahí. Exacto, estoy ahí, exacto, ya el cuerpo se deja de sentir así como una percepción como tal y nada más es como una integración hacia como al todo. Cuando ya se llega a mover una parte del cuerpo, entonces se toma conciencia del cuerpo. Pero se puede tener, por ejemplo, una pierna dormida, un brazo adormecido y no se siente hasta cuando uno intenta moverse. Exactamente, entonces, pues es parte de eso. Por eso
esas las controversias tan grandes entre el poder manipular y no estas dos grandes o propiamente sistema nervioso vegetativo o autónomo a través de este tipo de situaciones, ¿no? La mayor parte de los órganos reciben fibras de los dos sistemas nerviosos. Habíamos comentado del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya sean las glándulas sudoríparas o las fibras que inervan al sistema nervioso simpático. Van a tener siempre una acción general. El sistema nervioso simpático también se denomina sistema nervioso toracolumbar. Es la base de la anatomía denominada origen de las fibras preganglionares. Entonces, el objetivo va a ir desde T1 hasta L3 y va a propiamente estar de las astas laterales o astas intermedias de las raíces nerviosas de la médula espinal. Aquí está. Propiamente, entonces, va a salir a través de todo las raíces, va a formar un ganglio, después va a haber una respuesta y aquí propiamente es donde parte la teoría de la metámera, porque dice que a partir de una asta anterior y una asta posterior, las astas laterales de una sección de la médula espinal va a salir o se van a unir los nervios formando un ganglio y después una as. A partir de esto va a haber diferentes salientes que van a estimular a diferentes estructuras del cuerpo. Ya habíamos mencionado que se llaman dermatomas, miotomas, estenotomas, viscerotomas, esclerotomas, entre otros. Entonces, aquí nos encontramos una forma de simpático de las fibras preganglionares, subir o bajar la cadena ganglionar formando una sinapsis y 3, el tercer paso para pasar la cadena sin formar una sinapsis. Esas son las respuestas que hay. Las respuestas entra el sistema, sensitivo y va a haber una respuesta, ya sea una respuesta motora rápida, donde solo en la médula se va a quedar la información y se va hacia adelante y hay una respuesta rápida. O en otros casos va a haber un estímulo del sistema nervioso y va a haber entonces esta respuesta va a ser del sistema nervioso. Permítanme un segundo, como siempre es costumbre, estos perros están dando la disculpe. Entonces, propiamente va a haber una respuesta, ya sea rápida o lenta, de acuerdo al estímulo, pero siempre va a haber respuestas del sistema nervioso autónomo hacia una respuesta adaptativa. Entonces, yo aquí diferenciaremos un poco en las vías del dolor. Cuando alguien se quema y cuando alguien se machuca, se da un machucón en el dedo y otra persona se quemó. ¿Cuál sería una respuesta rápida y cuál sería una respuesta lenta? La quemadura es rápida. ¿Correcto? Y el Ambas piquete son rápidas, también. ¿no? Claro, ambas son rápidas. Un arco reflejo. Sí y no, doctor. Porque yo he llegado a identificar que cuando te quemas solo la parte, cuando es una quemadura leve, que es por un cerillo, por ejemplo, te quemaste la superficie de la piel, la respuesta va a ser rapidísima y vas a retirar el dedo. En el caso he llegado a identificar que cuando los machucones, el paciente o las personas tardamos más tiempo en una respuesta. ¿Por qué? Por la cantidad de tejidos que están implicados en el problema. Sí, son arcos reflejos, pero la respuesta es completamente diferente. Una es muy, muy rápida, que es la quemadura, y otra es lenta. ¿Por qué? Porque la quemadura, vuelvo a repetir, solo se implicaron la superficie de la piel, donde estimulamos los vasoreceptores, estimulamos Krauss, Ruffini, Pacini, Merkel y los quimioreceptores y los vasoreceptores. En el caso del machucón, es piel, músculo, tejido, hueso. Y esto entonces tiene que diferenciarse, discernirse y subir más hacia las compuertas para poder dar una respuesta más larga. Entonces, por eso se dice que la respuesta es diferente entre una quemadura y un machucón. Una es mucho más rápida que la otra. Pero pueden
saben que aquí estamos abiertos a que ustedes puedan opinar y decir por qué sí o por qué no. Ya estoy pensando. Adelante. Les doy unos minutos para que piensen y me puedan decir, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. Sí, profe, o sea, la verdad es que aquí empíricamente haciendo el ensayo, sí es más lento la machucada, o sea, como que uno la alcanza a pensar o a observar, mientras que la quemadura uno la observa después, la piensa después, antes de que el brazo o lo que sea se mueva primero. Exactamente, y como les comentaba, esto es de acuerdo a las vías del dolor, a la teoría de la puerta de entrada de Melsat y Wolf. Ellos explicaban cómo hay estructuras importantes en el sistema nervioso que están específicamente implementadas para dar respuestas rápidas, en el cual había un estímulo sensitivo que llegaba a la médula ósea, simplemente llegaba hasta posterior de la médula ósea, que sería esta, llega hasta posterior de la médula ósea, brinca hacia la parte anterior y la parte lateral, y iba a haber una respuesta motora. Mientras que en una machucón, al estar implementados o al estar involucrados más de un tejido, tenía que llegar a la médula, sí iba a haber una respuesta motora de retirada, pero conforme la información iba a ser más grande, porque iban a tener más estructuras que están, se me fue la palabra, más estructuras involucradas en el problema, iba a decusar la información al asta anterolateral, iba a haber iba a comenzar a subir hasta llegar al hipotálamo, y el hipotálamo aún no iba a tener la capacidad de poderlo discernir, y le iba a mandar a la corteza, donde la corteza ya iba a tener toda la respuesta, la iba a meter en un solo paquete y iba a ver. Entonces es porque el machucón era más lento que la quemadura por las superficies. Otra cosa, profe, es que cuando uno se machuca, uno echa el madrazo, mientras que en la quemadura uno no alcanza. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Es el estímulo por las terminales nerviosas libres, ¿no, doctor? Sí, Que claro. el estímulo que se siente cuando uno se va a quemar o cuando siente calor, por el estímulo de las terminales nerviosas libres, ¿no? Sí, de hecho, si nosotros recordamos un poco de esta parte de anatomía de terminales nerviosas, recordamos que Krauss, Merkel, Mechner, Ruffini, Pacini tienen propiedades diferentes, y algunas son más rápidas que otras. Por lo pronto, las terminales al calor son mucho más rápidas que las terminales a la presión, por la diferenciación y discernir que el hecho de que yo meta la mano a la bolsa y estas terminales a la presión tacto fino y tacto grueso tengan que determinar pues la característica de lo que tengo en la bolsa. Por eso hablaba dentro de la fisiología del sistema nervioso, la diferencia entre la velocidad de transmisión de una terminal nerviosa libre a otra. Profe, disculpa, o sea, sí, ahora entendí bien lo que estás diciendo, porque las de Krauss, que son las del calor, normalmente están superficiales, las de Pacini son más profundas. Entonces, me imagino que por eso, y se necesita de otras conexiones. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, el estímulo del fuego sería similar a un pinchazo. Sí, solo que aquí está implicada otras estructuras
que están determinadas a la percepción del pinchazo, Ujú, porque tenemos estructuras especializadas para cada una de ellas. ujú. Por ejemplo, Ruffini, tacto fino, Merck, tacto grueso. Ujú. Igualmente el pinchazo creo que son de Pacini, o sea, parecido al aplastamiento del dedo. Exactamente. Ujú. Entonces, pues aquí aquí implica la parte del estímulo del sistema nervioso, ya sea simpático o parasimpático. Cada uno de ellos va a tener una función. En este caso, vuelvo a repetir, cuando yo estimulo de tal forma al sistema nervioso parasimpático, lo que voy a tener como respuesta es, pues, propiamente un estímulo de las estructuras que están en relación con él. En este caso, las estructuras que están en relación con él, hablando de de los pares craneales, el 3 que es el oculomotor, el 7 que es el facial, el 9 que es el glosofaringio, el 10 que es el vago, y a nivel del segundo y tercer cuarto del segmento sacromedular. Entonces, vuelvo a repetir, si yo creé un estímulo y una respuesta parasimpática, puedo encontrarme un reflejo oculomotor, un reflejo facial, un reflejo glosofaringio y el más común, que es un reflejo vago. Y por supuesto, no descartemos que en algún momento pueda tener un reflejo sacral, que sería de vaciamiento de vejiga o vaciamiento de intestinos. Ujú. Tenemos otra imagen que explica todas estas estructuras. Y Y bueno, en este caso, doctor, de los nervios estos craneales, hay algunos que son al mismo tiempo sensitivos y motores, ¿no? claro, tenemos que son mixtos. El vago, por ejemplo. Exactamente, que es mixto. Y recordemos que el vago es aquel que está ahí en el corazón, en los pulmones, el diafragma, intestinos, y les vuelvo a repetir, dentro de la bibliografía que yo leí, hablaba que se había encontrado el vago en el ano, en el recto. Imagino que a través de los plexos lumbares ¿Sí? Sí, sí. y el pélvico, están en los lumbares y el pélvico. Ellos están unidos y me imagino que llegan al recto y a toda esa parte pudenda, por medio de los pudendos. Exactamente. Y entonces, de tal forma, no solo se encargan de describir a lo que nosotros conocemos como el sistema nervioso autónomo, central y periférico. Me describen un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. ¿Alguien de ustedes lo había escuchado hablar? No. No, profe. Describe entonces el autor que propiamente se encuentra un sistema nervioso autónomo entérico. Me dice que a pesar de la relevancia que tiene la anestesia y de las secciones medulares, el cual después de esto sigue habiendo reflejos o alteraciones de la motilidad. Entonces se entiende muy poco de esta tercera rama del sistema nervioso autónomo. Algunos autores sostienen que contiene más neuronas que la propia médula espinal. Y una de las principales características es la autonomía con respecto al sistema nervioso central. Un ejemplo es la digestión y la motilidad intestinal continua después de una sección medular o de una anestesia raquídea. Esto es lo que encontré del sistema nervioso entérico. Como les había comentado, se dice que tiene mucho más neuronas que la propia médula, y esa es la que se va a encargar siempre de estar asociado o estar interactuando el sistema nervioso entérico a pesar de que haya una sección, y diríamos que entonces si se seccionó la médula a nivel de las vértebras cervicales, pues ya no habría una respuesta simpática, porque ya no está recibiendo información, pero no, resulta que sí todavía hay respuestas. Ya no manejan en el caso las partes, por ejemplo, el vaciamiento de vejiga, ni el vaciamiento intestinal, pero algunas otras, propiamente hablando de estómago y la primera porción del duodeno, siguen estas funciones transmisoras del sistema nervioso entérico. Y aquí les agregué algunos neurotransmisores del sistema nervioso autónomo.
la transmisión y el estímulo excitatorio a través de la liberación de estas diferentes sustancias. Por ejemplo, la acetilcolina, que esta se va a liberar y esta es parte del sistema nervioso parasimpático. Las terminales de las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático, la noradrenalina, con excepción de las glándulas salivales, las neuronas postganglionares de los dos sistemas liberan acetilcolina y noradrenalina. Los receptores del sistema nervioso autónomo propiamente van a estar determinados y se dividen en adrenérgicos y colinérgicos y se pueden encontrar localizados ya sea en la membrana presináptica y o postsináptica, dependiendo de las características de cada una de ellas. Receptores adrenérgicos existen del tipo A1 y A2 propiamente, que se encuentran en la postsináptica o presináptica, ya sea que van a estimular al músculo liso vascular, ya sea iris, útero, pulmón, pilomotores, útero, trígono vesical, gastrointestinal, esfínteres vesicales, y su acción que va a tener cada uno de ellos, de acuerdo a las características. Corazón, también a través de los estímulos, glándulas salivales, glándulas sudoríparas, túbulos proximales del riñón, y metabolismo. Todo esto es gracias a todos los neurotransmisores que vamos a tener. Y por supuesto, como ya lo habíamos establecido, pues la información que tiene el sistema nervioso con otra, y que ya lo había hablado Pischinger, que nunca va a estar en contacto una con otra. Siempre va a haber un espacio entre una y otra. Entre los receptores también que tenemos dopaminérgicos, entre estos la adrenalina, la metoclopramida, los antagonistas, todos estos que me van a ayudar a tener una respuesta. Y entonces aquí pues data y me voy a encontrar una de las principales aplicaciones de la terapia neural que se llama terapia segmental. La terapia segmental, de acuerdo a Hunek, se refiere al uso selectivo de la procaína en el área de manifestación del proceso de la enfermedad. Es decir, si la persona padece de dolor en rodilla, independientemente del diagnóstico, se tiene que inyectar pequeñas cantidades de procaína. ¿En dónde? En la rodilla. Esta terapia se llama terapia segmental. Recuerden que les dije que hay terapia segmental y terapia de segmento. Propiamente el segmento es la asta del sistema nervioso que se encarga de inervar esa rodilla. Y la segmental es la zona donde está y que está implicada con el problema. Nos encontramos entonces a modo de pápulas. Si sufres de trastorno respiratorio, ya sea bronquitis, asma o cualquier otra de las enfermedades pulmonares, sin importar mucho, el diagnóstico hay que aplicar pápulas en la piel del tórax en relación directa a el segmento de pulmón. Para lograr esta mejoría con la terapia segmental puede estar de forma inmediata y suele aumentar con las repeticiones que vamos a nosotros a aplicar. Por eso es que yo tengo que aplicar terapia segmental mínimo 10 sesiones para tener una respuesta adecuada. Sería la teoría de los 7, en la cual tengo que completar 7 sesiones durante 7 para tener una respuesta y un cambio favorable del sistema. A diferencia de la terapéutica farmacológica en la que el organismo acaba por habituarse a la droga. Aquí no es. La célula acaba por habituarse al estímulo constante que nosotros estamos provocando a través del estímulo del sistema nervioso vegetativo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, doctor, una pregunta. La terapia segmental, la aplicación en terapia segmental, ¿no es más amplia lo que abarca en el tejido donde se aplica que el punto de dolor? Exactamente. De hecho, lo vamos a ver más adelante, doc Carlos, donde vamos a establecer la terapia segmental y la terapia de segmento. ¿Sí? Voy a dar puntos en los cuales se recomienda la aplicación para dichos órganos o dichas patologías. Y aquí, como habíamos comentado, estoy trabajando en la terapia segmental a nivel de la teoría de la metámera, que sería cutivisceral o viscerovisceral.
o de esta forma, puesto que en todos los segmentos está relacionado con una unidad en forma refleja a ciertos sucesos que están en el mismo segmento. Quiere decir que yo voy a estimular de tal forma cualquiera de los niveles de inervación del nervio espinal para tener una respuesta adecuada. Que en el caso de la terapia de segmento y la terapia segmental, ahí no entraríamos tanto en la parte integrativa de la terapia neural, porque yo al hablar de una terapia segmental estoy hablando de puntos específicos o recetas para poner las aplicaciones. Aquellos que ya hojearon el libro de Dodge, del Atlas de Dodge, se dieron cuenta que hay terapia segmental y recomienda puntos de la aplicación que los vamos a ver y los vamos a practicar. Pero realmente vamos a trabajar siempre de forma integral al ser humano. Vamos a aplicar de acuerdo a las necesidades el neural terapéutico, de acuerdo a las características durante la atención del paciente para tener una totalidad de respuesta a la persona. Entonces quiere decir que todo acto médico, con o sin aguja, implica un estímulo al paciente. Y debemos valorar su respuesta, ya que también forma parte del diagnóstico del sistema nervioso autónomo en este caso. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas, preguntas? Hemos llegado a la parte de resolver dudas y preguntas. ¿Ninguna? ¿Ya les puedo aplicar el examen que toca para la siguiente semana? ¿De verdad? Claro. Claro, por supuesto. Estamos hablando de que, y esto viene ad hoc a lo que comentaron hace un rato. Pido una certificación CEP y pido una certificación de una entidad educativa. Por ejemplo, los que no son del país, vamos a apostillarlo, ¿no? Entonces, pues, tengo que tener algún aval. ¿Y quién me da el aval? La Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo le compruebo a la Secretaría de Educación Pública que realmente están aprendiendo? A través de cuestionarios en los cuales recupero la información de los saberes. Les diré en examen, ¿no? Pero a mí no me gusta decirles examen porque se me espantan. ¿Y cómo sería el examen, doctor? A través, estoy haciendo, subiéndolo al módulo. El módulo es una plataforma en el cual les envío a sus correos electrónicos el acceso, entran y la plataforma les va a dar opciones de diferentes tipos de preguntas. Y ustedes van a ir aplicando verdadero, falso, sí o no, opción múltiple, y en automático les va a dar la calificación. ¿Y tiene un tiempo determinado? Sí, ¿Sí? hay un tiempo determinado, a 2 horas lo voy a poner. Pues, ¿cuántas preguntas van a hacer, doctor? Va a estar muy light. Ok. Para que puedan copiar a gusto. Bueno, gracias. ¿Nadie tiene dudas ni preguntas? No, profe, pero muy contento por el curso y esas imágenes muy bonitas. Se ve que hay un gran trabajo ahí. Gracias, profe. Qué bueno que les esté gustando, doctor. Me da mucho gusto ustedes que ya saben parte de terapia neural, que estén aprendiendo o estemos complementando enriqueciendo nuestro conocimiento. ¿Sí? Bueno, tocante el tema de la siguiente semana. La siguiente semana, algunos saben, como saben, tenemos el evento del Congreso en Puerto Vallarta de medicina regenerativa, que se les hace la invitación a todos ustedes, ya sea si no pueden asistir de forma física,
tenemos la asistencia de forma vía Zoom. Ujú. Definitivamente el costo es completamente diferente a los que quieren ir, a los de Zoom. Estoy viendo todavía la posibilidad de qué tan buen internet voy a tener en Puerto Vallarta para transmitirles la clase. Voy a estar muy desesperado en la playa, ¿sí? No crean que voy a estar a gusto. Ujú, No crean que voy a estar en un camastro dándoles la clase. ujú. Qué envidia. Doctor, ¿podríamos tener las ponencias que se van a dar en el Congreso? Sí, les voy a mandar en un rato o mañana, en el transcurso del día, les mando las ponencias y les mando el costo para aquellos que quieran asistir por vía Zoom, ¿sí? Ujú. Voy a buscarles un buen descuento para que aquellos que les interesa puedan entrar. ¿No tendríamos clase la próxima semana? Eso es lo que quiero ver, doctor Carlos, para ver qué tan buena señal tengo o cómo puedo resolver esa clase, ¿sí? No, pues usted tranquilo, si no se puede, pues no se puede. Usted tranquilo, doctor. Esta semana les resuelvo bien, si va a haber clase o la aplazamos una semana. No me gusta aplazarlas porque ya hubo una que por las festividades de aquí de la Ciudad de México, de los mexicanos, y aparte recuerden que también tenemos 2 semanas que no tenemos clase, Ujú, ¿sí? Que son las 2 semanas, últimas semanas de diciembre. ujú. Todo está planeado, no se preocupen, pero la de la siguiente semana les resuelvo a más tardar el lunes, ya tienen respuesta si tenemos clase o no tenemos clase. Y ya está el examen, ¿verdad? Ya lo tengo, lo único que estoy haciendo es subirlo a la plataforma. No soy muy bueno manejando el internet. Si alguien quiere ayudarme, que sea muy bueno, se lo paso el examen, lo sube y ya quedamos. Y lo resuelve. Muy bien, Ujú. Doctor, disculpe. adelante. La clase de la semana pasada sí no la mandó. Sí, les mandé se las mandé Por WhatsApp. fue en ese momento por WhatsApp, doctor. Sí. Ujú. En ese mismo momento se las mandé y de hecho hasta les mandé esta. Ajá, sí, vi las. Exacto. Ok. Ujú. Sí, lo que faltaba era el video que se graba. ¿No se los han mandado? No, me parece que no. Ajá, Hasta yo el día de tampoco. ayer no. Pues tengo dudas. Ok, entonces, yo pensé que se los habían mandado, no había pues, he tenido mucho trabajo en la clínica, pero el día de mañana llegando, lo primero que hago es, les estimulo a las de servicios escolares para que puedan, enviarles la clase. Y también voy a pedir que les graben un video que no les dieran la bienvenida para que les expliquen acerca de la entrega de reconocimientos, diplomados y todo esto. ¿Sí? Sí. Las voy a poner mañana a trabajar para que les envíen esta información. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ok, entonces vuelvo a repetir. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta acerca del sistema nervioso o de las Pues, clases pasadas? pues creo que del sistema nervioso tengo que estudiar mucho. Todos tenemos que estudiar. Porque cada día se descubre algo nuevo del sistema nervioso. Sí, totalmente. Muy bien, si no hay dudas ni preguntas, entonces termino. Voy a mandarles un video de alguna de las aplicaciones acorde a lo que, para que se vayan familiarizando. Ujú. Ujú. Sí, Nada doctor. más. Perdón. Adelante, Lili. Gracias. Nada más un comentario en cuanto a la meditación. A mí me gusta compartir y decirles que hay centros de meditación Vipassana en todo el mundo. Y es muy recomendable. Sí es un parteaguas en la vida de uno. Se percibe diferente la vida. Y bueno, pues quien quiera que les dé información, pues adelante. Y sí,
Es muy padre la meditación. Nada más. Muy bien, gracias. Yo Gracias, sí estoy Lilia. interesada, Lilian. Si me mandas Sí, claro. información, te lo agradecería mucho. Sí, ahí en el chat me buscan y ya nos escribimos por aparte. Ah, de acuerdo. Gracias, Lili. Perfecto. Sí, de nada. Bueno, entonces, hemos terminado el tema del día de hoy. Ujú. Les resuelvo de la clase de la siguiente semana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que Ujú. tengan Sí. excelente noche. Muchas Igualmente gracias. para usted, doctor. Que Igualmente. Gracias, buenas descansen noches a todos. todos. Hasta Un luego. abrazo. Gracias, Gracias. chao. Bye.